Un niño fue vendido a una granja de cerdos por su padrastro por solo 500 euros para saldar sus deudas de juego. 6 meses después, mientras él estaba en un casino, dos hombres entraron de repente, y el zumbido de las viejas luces fluorescentes vibraba sobre los telares, mezclándose con el golpe mecánico, tum, 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 de las agujas, perforando la tela con hilo. El polvo flotaba en el aire atrapado por la luz dorada de la mañana, que se colaba por las estrechas ventanas de la fábrica textil. Las mujeres trabajaban con la cabeza gacha, sus manos moviéndose más por costumbre que por atención, mientras la radio emitía una melodía tenue desde la esquina, algo antiguo y familiar, quizás una copla lo suficientemente alto como para ser ignorado. María ajustó la tensión de su máquina entrecerrando los ojos a través de sus gafas. Sus dedos callosos por años de labor se movían automáticamente. Ya no necesitaba pensar mucho mientras trabajaba, lo que dejaba demasiado espacio para pensamientos que preferiría no albergar la tos de Elías. Anoche el aviso del alquiler en la nevera, la forma en que Carlos había cerrado la puerta de golpe esa mañana sin decir palabra. Aún así mantenía la espalda recta. El orgullo tenía una forma de asentarse en la columna de una mujer. El taller enmudeció cuando el señor Roldán, el supervisor, subió los escalones metálicos junto al tablón de anuncios. Golpeó la barandilla para llamar la atención. Nos han pedido enviar 4 trabajadoras a la sucursal de la ciudad, contrato temporal de 6 meses. El sueldo es el triple más alojamiento. Están cortos de personal allí y la central quiere cubrirlo esta semana. Hubo murmullos. El triple de sueldo significaba mucho en su pueblo. Significaba comprar en el supermercado, sin mirar tanto los descuentos gasolina en el depósito, y quizás para alguien como María zapatos, nuevos para su hijo. El señor Roldán leyó los nombres. María fue la segunda. Sus manos se congelaron sobre la tela. En el almuerzo se sentó sola en la sala de descanso. El bocadillo intacto en su regazo, el papel ligeramente húmedo por su termo. Miró fijamente la pared, luego su móvil. Una foto de Elías le sonreía. Le faltaban los dientes de leche, los brazos cubiertos de tierra, un dinosaurio de plástico agarrado en su puño. La foto tenía 2 años. Él había cambiado. Ella también. La casa olía a col hervida y al suavizante de la ropa. Cuando María entró, el sol de la tarde cayendo oblicuamente sobre el linóleo desgastado. Carlos estaba sentado a la mesa de la cocina, un crucigrama a medio hacer delante de él, el lápiz golpeando la madera. «¿Llegas temprano?», dijo sin levantar la vista. «Me han elegido», dijo María, dejando su bolso con cuidado. «Para el trabajo de la ciudad. Empieza el lunes». Carlos levantó la vista entonces arqueando las cejas. «Trabajo en la ciudad. 6 meses. Solo es temporal, triple sueldo. Cubren el alojamiento también podría». Vaciló. «Podríamos finalmente pagar el coche. Quizás empezar a ahorrar para los estudios de Elías». Él se reclinó lentamente cruzando los brazos. «¿Y quién se va a encargar de las cosas aquí? Pensé que podrías tú. Solo por un tiempo. Elías tiene casi 11 años». Carlos resopló. «Ese crío todavía duerme con la luz del pasillo encendida». «Solo cuando hay tormenta», dijo ella con suavidad. «Una pausa. Necesita madurar», murmuró Carlos. «Quizás esto sea bueno para él, para los dos». Más tarde esa noche, María doblaba la ropa en el dormitorio, la ventana entreabierta lo suficiente para que una brisa trajera el aroma a hierba recién cortada. Elías estaba sentado en la cama a su lado, abrazando un peluche descolorido de tantos lavados. «No quiero que te vayas», susurró. Ella lo miró, su rostro aún con los mofletes redondos. «Lo sé, cariño, pero es solo por un tiempo. No puede ir otra persona». Ella sonrió suavemente. «Me eligieron a mí, porque soy buena en lo que hago». Él se quedó callado. Luego, «¿Carlos será bueno conmigo?». María vaciló. Metió un calcetín en un par de vaqueros doblados. «Claro que sí. Es tu padrastro. Quiere lo mejor para ti». El niño no parecía convencido. Carlos apareció en el umbral, una mano en el marco. «¿Estáis planeando un motín aquí dentro?». «Solo hablando», dijo María rápidamente. Él entró en la habitación y le quitó la ropa doblada de los brazos. «Yo guardaré esto. Has tenido un día largo». María se quedó inmóvil un instante de más antes de asentir. Cuando Carlos se fue, Elías susurró:
A veces me da miedo. María le besó la coronilla. Solo está cansado, como todos los adultos. Pero esa noche, mucho después de que Elías se hubiera acostado, María se sentó a la mesa de la cocina, rellenando los papeles del traslado. Carlos pasó. Le besó la coronilla como un actor marcando su posición en el escenario y se sirvió una copa. Ella no dijo nada. «Lo superará», dijo él. «Los niños son como los perros. Dales de comer y volverán moviendo el rabo». María entrecerró los ojos. «No es un perro». Carlos se inclinó hacia adelante, su voz baja y pesada. «¿Quieres que ese chico tenga una oportunidad? Entonces deja de mimarlo». Ella miró su regazo. Su tono no era elevado, pero no lo necesitaba. Carlos tenía una forma de hacer que las palabras se sintieran como grilletes suaves, firmes y fríos contra la piel. «Está bien, cuida de Elías. Confío en que le ayudarás a madurar y a hacerse más fuerte», dijo María sin atreverse a mirar a Carlos directamente a los ojos. Recordó la imagen de Elías con 3 años sollozando en el funeral de su padre. «Estás haciendo lo correcto». Carlos se encogió de hombros. «Se acostumbrará a mí». María quiso decir algo, pero el peso del cansancio era más fuerte que el fuego en su pecho. Dobló el dibujo favorito de Elías, el de su casa con 3 figuras de palo, no 2, y lo deslizó en su Biblia. Al amanecer, el autobús esperaba a las afueras del pueblo, exhalando vapor en el frío de la mañana. El equipaje de María no era mucho. Las otras trabajadoras ya habían subido al autobús para esperarla. María seguía mirando a Elías con anhelo. Se inclinó para abrazar al niño. «Cuídate mucho. Pídele a Carlos lo que necesites. Él también es tu padre, tu familia. Mamá siempre te quisenci». Elías intentó no llorar. El niño frotó la espalda de su madre y susurró suavemente: «Adiós, mamá. Te echaré mucho de menos». María besó la frente de Elías. Luego se giró hacia la puerta abierta del autocar. No miró hacia atrás. Si lo hubiera hecho, no se habría ido. Desde la ventana del salón, Carlos sorbió su café y la vio marchar. La cortina volvió a su sitio. Él se dio la vuelta. El zumbido del ventilador de techo apenas llegaba a los rincones de la habitación. Una bombilla sobre la barra parpadeó. Una vez, luego se rindió por completo, dejando la pared trasera del mesón de Paco en una neblina de humo y sombras. La única luz provenía de un letrero de neón polvoriento cerca de los grifos de cerveza que zumbaba como un mosquito y bañaba la habitación en un brillo rojizo enfermizo. 3 hombres se encorvaban alrededor de una mesa al fondo, con la mirada baja, sus movimientos rápidos, como depredadores demasiado cansados para fingir lo contrario. Carlos estaba sentado entre ellos con las mangas remangadas, los nudillos pálidos alrededor de un vaso de whisky barato y tibio. Su montón de fichas había sido más grueso hacía una hora. Ahora estaba inclinado hacia adelante, la mandíbula apretada, rechinando los dientes cada vez que el croupier volteaba una carta que no le favorecía. «Estás perdiendo fichas a chorros, Carlos», murmuró un hombre con un pendiente de diamante y voz nasal. «Quizás quieras retirarte antes de que la marea te arrastre». Carlos no respondió. Miró fijamente la reina de picas en su mano, deseando que importara, tratando de convencerse de que esta mano era la que cambiaría las cosas. Pero cuando el river fue un bajo e indiferente, 3 de corazones, la mesa quedó en silencio, excepto por el suave raspar de las fichas que le quitaban. «Hijo de puta». Carlos golpeó la mesa con la palma de la mano. El croupier no pestañeó. Los otros apenas levantaron la vista. En la esquina, cerca de la máquina de discos que no funcionaba desde el verano pasado, un hombre corpulento con una chaqueta de ante se levantó de su taburete. Caminó lentamente hacia Carlos, sacándose un palillo de entre los labios. «Estás 2000 euros abajo», dijo, su voz como grava en un cubo. «Son 4 pagos atrasados. Fuentes, eso es uno de más». Carlos lo miró. Luego volvió a las cartas como si aún tuvieran una segunda oportunidad. El hombre se inclinó. «Tienes una semana», dijo en voz baja pero clara. 7 días. Apareces con el dinero, o vengo a cobrarlo de formas que no te gustarán. Carlos intentó reír, pero el sonido salió estrangulado. Más tarde esa noche la casa estaba en silencio. María se había ido esa mañana, su aroma aún aferrado débilmente a las cortinas del dormitorio. Elías dormía, o al menos fingía hacerlo.
El niño había desarrollado ese hábito desde temprano. Notó Carlos callado, siempre demasiado callado. Carlos se sentó a la mesa de la cocina, la misma que María había fregado antes de irse, y miró las facturas, impagadas extendidas como fotos de la escena de un crimen. Cogió un sobre y lo acercó a la llama de su cigarrillo, observando cómo el borde se curvaba antes de tirarlo al fregadero. Desde el pasillo, un suave sonido de arrastre. Los pies de Elías probablemente yendo al baño. Carlos no se molestó en llamarlo. El niño no le miraría a los ojos de todos modos. No lo había hecho en semanas. Su mirada se desvió hacia los pequeños zapatos del niño, junto a la puerta, embarrados de la caminata de yendo a la escuela. Algo en su expresión cambió. Una idea oscura y afilada echó raíces. La llamada telefónica fue corta. «Sí, soy Carlos Fuentes. ¿Todavía tienes sitio en ese lugar tuyo?» La voz al otro lado era lenta, áspera y calculadora. «Eso depende. ¿Cuál es el trabajo?» Los ojos de Carlos se dirigieron al pasillo donde la luz del baño acababa de apagarse. Bajó la voz. «Tiene 10 años. Puede trabajar duro. Come poco. No replicará». Una pausa. Luego, «¿Me estás ofreciendo un maldito perro o un niño?» «Te estoy ofreciendo a alguien a quien no echarán de menos. No por un tiempo». Jorge Ramos no rió, pero Carlos pudo sentir la sonrisa de suficiencia. 500. Carlos no vaciló. «Hecho, te lo llevas esta noche». «Demasiado pronto. En 2 días. Quiero que sea discreto. Lo traes tú». 2 días después, el asiento trasero de la furgoneta de Carlos olía a heno, y Gasolina Elías estaba sentado en la esquina, abrazando una manta raída que María había dejado en el sofá. Sus ojos estaban hinchados aunque no había llorado. No en voz alta, al menos. «¿A dónde vamos?», preguntó su voz tan pequeña que apenas llegaba al parabrisas. «A un sitio donde aprenderás a ser útil», murmuró Carlos manteniendo los ojos en la carretera. Elías se miró las manos. El viaje se extendió más allá de hileras de campos en barbecho, el ocasional granero hundiéndose a medias en sí mismo. Cuando llegaron a la granja de Jorge, el cielo estaba oscuro sin luna. Jorge estaba junto a la valla, un farol en una mano, la otra descansando en su cinturón. El hombre parecía cualquier otro granjero de la comarca. Alto, curtido por el sol, su mono de trabajo limpio, demasiado limpio, pero había algo vacío en su mirada, como si hubiera olvidado cómo ver a la gente. Elías se quedó cerca de la furgoneta. Carlos se acercó, le entregó a Jorge un sobre doblado. Luego hizo un gesto con la barbilla. «Ahora es tuyo». Jorge abrió el sobre y contó los billetes. «¿Seguro que no volverás por él?» «No tengo nada por lo que volver», dijo Carlos. «Solo asegúrate de que no se escape. Y por el amor de Dios, no dejes que nadie lo vea». Jorge se volvió hacia Elías. «Muévete». El niño miró a Carlos, pero Carlos ya estaba en el asiento del conductor, la puerta cerrándose de golpe detrás de él. El motor de la furgoneta arrancó. Sus faros cortaron las malas hierbas. Luego desaparecieron en la noche dejando nada más que polvo a su paso, y a Elías pequeño inmóvil. Un carillón de viento oxidado tintineó con la brisa, aunque no había mucho viento del que hablar. Solo un tipo de aire inquieto que se adhería a la piel y hacía que todo se sintiera ligeramente fuera de lugar. Las tablas del porche de la casa de Jorge Ramos crujieron con el peso del silencio, mientras la noche engullía los últimos restos de los faros. Dentro nada se movía, excepto el leve tic-tac de un reloj demasiado lento para marcar la hora real. Jorge no habló, mientras conducía a Elías por el costado de la casa. El niño lo siguió en silencio, los brazos aún alrededor de la pequeña caja que Carlos le había dejado. Llevar una caja de zapatos envuelta en cinta de embalar marrón, sus esquinas deshilachadas. Dentro había una foto desvaída de María sosteniéndolo en su 5º cumpleaños, ambos con coronas de papel. «Por aquí», dijo Jorge, secamente empujando una puerta del establo con la bota. El olor golpeó a Elías primero, acre-agrio mezclado con podredumbre y algo picante que no pudo identificar. Sus pies dejaron de moverse. Jorge miró por encima del hombro. «Muévete o te arrastro». Elías entró. Había 3 corralinas alineadas contra la pared del fondo, cada una llena con un par de cerdos que se movían y resoplaban en la paja. La luz del techo del establo zumbó una vez y parpadeó hasta encenderse, proyectando un brillo amarillento. Sobre todo, en la esquina justo después de una pila de sacos de arpillera,
Yacía una estera tan delgada que apenas merecía el nombre. Jorge la pateó una vez con la bota, luego dejó caer una manta hecha jirones encima. «Duermes ahí», dijo. «Comes cuando yo diga, hablas solo si te pregunto algo. Trabajas, te callas, ese es el trato». Elías parpadeó sin entender. Jorge se agachó, su voz más baja. «Ahora, te ganas una cama cuando lo valgas». Luego se levantó, cerró la puerta del establo detrás de él y dejó al niño en el tenue zumbido de la luz eléctrica. Los días que siguieron fueron difíciles de distinguir. El cielo siempre era de algún tono de gris, y el sol, cuando aparecía, se sentía más como un extraño que como un amigo. Elías se despertaba antes del amanecer con el sonido del metal contra la madera y la voz de Jorge ladrando órdenes. Arrastraba sacos de pienso de un lado a otro del establo. Cada uno pesaba la mitad que él, y tenía que arrastrarlos dejando surcos en la paja. Paleaba los desechos en una carretilla que se tambaleaba bajo la carga. Una vez la volcó accidentalmente y el contenido se derramó por el suelo. Jorge no gritó, simplemente se acercó y lo golpeó en la espalda con el mango de plástico de una escoba, el sonido agudo y limpio en el silencio. «Si vuelves a derramarlo te hago lamerlo», dijo. No había relojes ni campanas de colegio, ni dibujos animados, ni tazones de cola. Caos solo tierra, y el sonido de los cerdos resoplando, y la presión de los ojos de Jorge, siempre observando. A veces Elías ni siquiera estaba seguro de si realmente había oído hablar a Jorge o si solo lo había imaginado. No se le permitía entrar en la casa. «Apestas a cerdo», le dijo Jorge una vez, cuando intentó pisar el porche para coger agua. «Vives donde te corresponde». Así que Elías bebía de la manguera. Aprendió a comer rápido cuando llegaba la comida, generalmente sobras o judías frías de lata, y a nunca pedir más. Se lavaba las manos con paja y se limpiaba la nariz con la manga. Las noches eran lo peor. Los cerdos se movían y gruñían, y las paredes del establo gemían como si recordaran tiempos mejores. A veces le susurraba a la fotografía dentro de la caja, la sostenía cerca hablándole suavemente, como si María pudiera oírle desde donde estuviera. «Quizás no me dejaste», dijo una noche, los ojos apretados con fuerza, la voz temblorosa. «Quizás vuelvas». Jorge tenía reglas que Elías no siempre entendía. «No te apoyes en la valla, no silbes, no mires demasiado tiempo los árboles más allá de los límites de la propiedad». Una tarde Elías se detuvo a descansar cerca de la valla después de palear durante horas. Tenía los dedos rojos y en carne viva. Apoyó la frente en el poste con los ojos cerrados. Jorge lo vio. No habló. Simplemente se acercó, agarró a Elías por el cuello de la camisa y lo estrelló contra las tablas. «¿Crees que estos son unas vacaciones?», siseó su aliento caliente y agrio. «Estás aquí para trabajar, no para holgazanear». Elías gimió, intentó asentir, pero Jorge no había terminado. «Si vuelves a llorar, me aseguraré de que tu madre desaparezca». Las palabras golpearon más fuerte que la bofetada que siguió. Al principio, Elías no lo creyó, pero a medida que los días se convertían en una neblina monótona, algo dentro de él comenzó a cambiar. María no había venido. Nadie lo había hecho. Quizás Carlos tenía razón, quizás él había sido demasiado. Quizás ella era más feliz sin él. Empezó a hablar menos. No es que hubiera alguien con quien hablar, los cerdos no respondían. Jorge solo hablaba cuando estaba enfadado, y la caja, su pequeña caja, empezaba a sentirse más pesada en sus manos por la noche, como si no contuviera recuerdos sino peso. Solo el sol le daba algo que no podía nombrar. Cada mañana una rendija de luz se abría paso a través de una grieta en la pared del establo y aterrizaba en la paja cálida y dorada e indiferente. Empezó a sentarse junto a ella cuando Jorge estaba en los campos, solo el tiempo suficiente para sentirla tocar su piel. Ese calor no pedía nada, no golpeaba, no mentía, simplemente era. Y por ahora eso era suficiente. Cuando termina su contrato de 6 meses, María vuelve a casa antes de tiempo, maleta en mano, ansiosa por ver a Elías. La casa está extrañamente silenciosa. Carlos parece sorprendido. Luego entra en pánico. Le dice: «Elías se escapó hace semanas con unos chicos del barrio. No quería preocuparte». María va de puerta en puerta preguntando a los vecinos. La mayoría dice que no han visto a Elías en mucho tiempo.
Su voz se quiebra mientras pregunta una y otra vez. Imprime carteles de niño desaparecido y los pega en los postes de teléfono. Su rostro pálido, sus manos temblorosas. Mientras tanto, en las afueras del pueblo Sara, una inspectora de ganadería de la comunidad autónoma recibe un informe de cerdos enfermos en la granja de Jorge Ramos y se prepara para visitarla. Mantén todas las instrucciones anteriores y continúa escribiendo el capítulo 5 y el siguiente fragmento sin repetir detalles ya escritos en todos los capítulos anteriores. El timbre del almuerzo sonó tarde ese día, traqueteando como algo fuera de ritmo. María se limpió las manos en un trozo de tela de desecho, el olor a aceite caliente e hilos de algodón persistiendo en su piel. A su alrededor, las otras mujeres se arrastraban hacia la puerta, sus pasos cansados pero practicados del tipo que provenía de meses de repetición. La sala de descanso era demasiado pequeña para 12 mujeres, pero se apretujaban de todos modos, algunas apoyadas contra las taquillas, otras abriendo sus tuppers en silencio. María no se sentó. Caminó más allá de ellas hasta el extremo donde colgaba el teléfono público de un gancho torcido, su cable envuelto en celo, los botones ligeramente pegajosos. Sacó una moneda de su delantal y la introdujo. Marcó lentamente cada número presionado con cuidado. Luego sostuvo el auricular contra su oreja. El tono de llamada pareció más largo de lo habitual. ¿Sí? Llegó finalmente la voz de Carlos, demasiado alta como si no esperara a nadie importante. «Hola», dijo María, su voz ligera. «¿Cómo está todo por casa?» Hubo una pausa. Luego Carlos la suavizó, o intentó hacerlo. «Bueno, hola a ti, también. Las cosas están bien tranquilas». «¿Y Elías?», preguntó rápidamente. «¿Está cerca? Me encantaría saludarlo si no está ocupado». Carlos rió entre dientes, demasiado forzado, demasiado rápido. «Está». Acaba de salir con el chico de los vecinos. ¿Conoces al chico de los García? Han estado jugando a la pelota toda la mañana». María frunció el ceño. «Qué raro. Normalmente no juega sin avisar primero». «¿Acaso él...?» «María», interrumpió Carlos. «Está bien. El chico se está adaptando. Eso es todo. Duerme como un tronco y se come todo lo que hay en la nevera. Lo criaste bien». Pasó un instante. El ruido de microondas y latas de refresco abriéndose resonaba débilmente detrás de ella. María apoyó la frente contra la pared. «Es solo que lo echo de menos», dijo en voz baja. Hubo otra pausa en la línea. Luego el tono de Carlos cambió, más enérgico. «Sé que sí, pero tomaste la decisión correcta yendo a la ciudad. Algún día estará orgulloso de ti. Eso espero», susurró. Y entonces la línea zumbó débilmente, y la llamada terminó, no con un adiós, sino con un clic que se sintió demasiado definitivo. María se quedó sosteniendo el auricular un momento más. El cable se balanceó suavemente cuando lo dejó caer. Dio un paso atrás y abrió su cartera, sacando la pequeña foto que siempre llevaba Elías, con un jersey del colegio, sonriendo con 2 dientes de leche, menos el pelo revuelto por el viento. Trazó la esquina con el pulgar y parpadeó rápidamente antes de guardarla. Detrás de ella, alguien la llamó por su nombre. Se giró, forzó una sonrisa y volvió al taller. De vuelta en casa, Carlos arrojó el teléfono al sofá, donde rebotó una vez antes de deslizarse sobre la alfombra manchada. Murmuró algo entre dientes, cogió su chaqueta y se palpó los bolsillos buscando las llaves. No había rastro de Elías, ni una fotografía en la pared, ni un par de zapatos junto a la puerta. Carlos lo había quitado todo. El silencio de la casa no le molestaba. Si acaso simplificaba las cosas. Subió a la furgoneta y salió del camino de entrada. Los neumáticos crujiendo sobre la grava y las colillas viejas. El depósito de gasolina estaba abajo. Maldijo, y giró a la izquierda, no hacia la tienda, sino hacia la vieja taberna a 2 pueblos de distancia, aquella donde nadie hacía preguntas, y todo el mundo le debía algo a alguien. El mesón de Paco no había cambiado. La máquina de discos seguía sin funcionar. Las mesas seguían tambaleándose. El olor a cerveza rancia se adhería a las paredes como moho, y el camarero tenía una cicatriz en la barbilla que le daba un aire permanentemente sospechoso. Carlos se sentó al fondo, pidió una copa sin mirar la carta y se metió en una partida antes de que el hielo tuviera tiempo de derretirse en su vaso. Sus manos se movían rápido, impacientes, sus ojos parpadeando en cada turno. No estaba ganando.
Nunca lo hacía. Al otro lado de la mesa un hombre con cara de puerta cerrada se reclinó con los brazos cruzados. «¿Seguro que quieres volver a hacerlo, Fuentes?», preguntó con voz calmada, casi amable. Carlos no respondió. Arrojó otro billete sobre la mesa y esperó las cartas. 3 manos después no tenía nada, ni siquiera suficiente para un farol. «Maldita sea», siseó golpeando la mesa con el talón de la palma. «Estas cartas están malditas». El croupier le lanzó una mirada, solo un parpadeo, y comenzó a recoger las fichas. «No te vayas debiendo más que la semana pasada», murmuró alguien cerca de la barra. Carlos se levantó demasiado rápido, derribando su taburete. Cogió su abrigo, lanzó una amenaza vacía por encima del hombro, y salió furioso al aparcamiento. La noche olía a óxido y aceite derramado. Se apoyó en el capó de su furgoneta, respirando con dificultad. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó lo último del dinero que Jorge le había pagado. Lo contó una vez, luego otra. No duraría, no al ritmo que iba. Y por un momento, solo un destello, pareció casi asustado. Luego sacudió la cabeza, murmuró algo que nadie pudo oír, y se marchó de nuevo persiguiendo ruido y whisky en la oscuridad. En su estrecho catre, a kilómetros de distancia, María yacía mirando al techo. El zumbido del dormitorio de la fábrica a su alrededor. Respiraciones, toses, la radio de alguien crepitando entre estática. La manta parecía más delgada que la noche anterior. Sus brazos estaban vacíos, sus manos inquietas. Metió la mano debajo de la almohada y sacó la foto de nuevo. Los ojos de Elías eran demasiado brillantes, la sonrisa demasiado segura. Le dolía en algún lugar profundo. «¿De verdad estás bien?», susurró al aire inmóvil, pero no hubo respuesta, ni siquiera el zumbido de una línea telefónica. 4 meses después los árboles se habían vuelto quebradizos y marrones. Lo que una vez se mecía con el verano, ahora se aferraba a las ramas como pensamientos gastados, demasiado cansados para caer. El cielo pálido y reacio colgaba bajo sobre el pueblo, mientras María bajaba del autobús con una maleta en una mano y la bufanda de Elías en la otra. No le había dicho a Carlos que volvía antes. No había habido fiesta de despedida en la fábrica, solo un último turno. Un asentimiento de su supervisor y el silencioso doblar de su delantal en una bolsa de plástico. Había tomado el primer autobús que pudo encontrar. Su corazón latió con fuerza durante todo el camino, pero con un ritmo lento y pesado, como alguien llamando suavemente a una puerta cerrada. La casa parecía la misma desde fuera, pero algo se sentía desordenado. Las cortinas colgaban planas. El porche estaba lleno de colillas. Una maceta rota estaba donde solía apoyarse la bicicleta de Elías. Abrió la puerta principal en silencio. Dentro todo estaba quieto. No había dibujos animados sonando de fondo, ni un tazón de cereales en la mesa de la cocina. Solo silencio denso, seco e incómodo. «¿Carlos?», llamó, entrando en el salón. Él apareció desde el pasillo con la camisa arrugada, el pelo sin lavar. Por un breve segundo su rostro registró algo cercano al pánico, luego desapareció. «¿Has vuelto antes?», dijo forzando una sonrisa. «No te esperaba hasta la semana que viene». «¿Dónde está Elías?», preguntó ella, dejando ya su bolso. Carlos se rascó la nuca. «Oh, cierto, Elías». María entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir con cierto?». Él exhaló con fuerza, como molesto por la pregunta. «Se escapó. Hace un tiempo. Dijo algo de salir con los chicos de los García. Eso fue hace 3 o 4 semanas. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. No quería alarmarte», añadió rápidamente. «No quería arruinar tu contrato. Supuse que aparecería ya. ¿No avisaste a la policía?». Su voz subía temblando. «Lo busqué», dijo Carlos acercándose. «Conduje por el barrio, hablé con algunas personas, pero ya sabes cómo son los niños. Probablemente solo necesitaba espacio». María se apartó de él. «Tiene 10 años». La habitación se inclinó ligeramente, como si algo se hubiera soltado bajo sus pies. Cogió su abrigo y tropezó hacia la puerta. «¿A dónde vas?», llamó Carlos. Pero ella ya estaba a mitad de las escaleras. Llamó a todas las puertas en 5 manzanas a la redonda. La mayoría de los vecinos no habían visto a Elías en bastante tiempo. Algunos ni siquiera recordaban cuándo habían oído su voz por última vez. «Pensé que os habíais mudado todos».
ofreció una mujer secándose las manos en un paño de cocina. Ese niño solía saludar desde el porche, pero hace siglos. En la tienda de ultramarinos, María se acercó a la cajera que siempre le daba a Elías un chupa chups rojo, después del colegio. «Ay, cariño, no he visto a ese niño desde el verano», dijo la mujer, su sonrisa desvaneciéndose. «Pensé que estaba con la familia o algo». María le dio las gracias, pero sus rodillas flaquearon al salir. Encontró el banco más cercano y se sentó, su aliento empañándose frente a ella. Por primera vez desde que había subido a ese autobús, el pensamiento tomó forma completa. Algo va muy, muy mal. Para esa noche sus manos estaban negras de tinta. Había impreso los carteles ella misma en la biblioteca, usando una vieja foto del colegio que guardaba doblada en su cartera. La sonrisa de Elías la miraba desde cada página amplia, con los dientes separados y real. Debajo un número de teléfono y su nombre escrito en negrita. Contacto: María Fuentes. Pegó uno en el poste frente al bar, otro en el tablón de anuncios de la comunidad, cerca de la parada del autobús. Sus dedos temblaban mientras los apretaba, alisando el papel contra la madera. Pasó por el colegio, los viejos columpios chirriando con la brisa, la pizarra aún débilmente marcada con palabras de ortografía que nadie se había molestado en borrar. Miró fijamente las ventanas, medio esperando que apareciera la cara de Elías, saludando detrás del cristal. Nunca lo hizo. A kilómetros de distancia, más allá del límite del pueblo donde el asfalto se convertía en grava, Sara Campos detuvo su camioneta en el arcén de una carretera sinuosa. Revisó el portapapeles en su regazo, entrecerrando los ojos ante la ilegible queja: ganado mostrando letargo inusual. Posibles problemas respiratorios. Granjero. Jorge Ramos. Volvió a mirar la dirección, luego hacia la distante propiedad apenas visible a través de la cortina de polvo levantada por el viento. «Muy bien», murmuró para sí misma, poniendo la camioneta en marcha de nuevo. El viento había arreciado cuando Sara llegó a la propiedad. El polvo perseguía sus neumáticos como fantasmas por la grava y los postes de la valla se erguían torcidos a lo largo del perímetro de la granja de Jorge Ramos, como dedos doblados. Nada se movía, excepto un cuervo negro posado en el techo del establo, sus plumas erizadas por el viento. Sara aparcó junto a la cancela, apagó el motor y se sentó un momento con ambas manos en el volante. Había estado en esta granja 2 veces antes, una para una inspección rutinaria, otra por una falsa alarma. Jorge siempre había sido educado, eficiente, callado, pero algo en la tercera llamada no le cuadraba. Sacó su kit de inspección del asiento del copiloto y se dirigió por el camino de entrada. Jorge apareció antes de que pudiera llamar. Debió verla llegar desde los campos. Llevaba un mono vaquero impecable y limpio, del tipo que parecía no haber visto una mota de barro en su vida. Sus botas estaban lustradas, ni una brizna de paja en sus mangas. «Vaya si no es la inspectora favorita de la comunidad», dijo sonriendo solo con las comisuras de los labios. «Viene a revisar mis bellezas roncadoras otra vez». «Tercera vez esta temporada», dijo Sara sin devolverle la sonrisa. «Alguien está empezando a pensar que esconde un circo aquí dentro». Jorge rió entre dientes. Si lo tuviera, cobraría entrada. Se hizo a un lado y la invitó a pasar. El establo estaba cálido y extrañamente quieto. Unos pocos cerdos se removieron en sus corralinas, pero no hicieron ningún ruido real. Sara recorrió las hileras con pasos practicados, mirando en los comederos, anotando los patrones de alimentación. Todo estaba en orden, demasiado en orden. ¿Dijo que mostraban signos respiratorios?, preguntó agachándose cerca de una corralina. Ayer estaban perezosos. Respiraban con dificultad. Pudo ser el cambio de tiempo. Jorge se encogió de hombros. «Pero ahora se ven mejor, ¿verdad?». Sara no dijo nada. Se agachó y palpó la cama recién puesta, demasiado fresca. Revisó la línea de agua limpia, demasiado limpia. Los sacos de pienso apilados cerca del fondo del establo tenían marcas de arrastre en el suelo, no marcas de levantamiento. Quien los había movido no los había cargado, los había arrastrado, esforzándose. «¿Hace todo esto usted solo?», preguntó mirando por encima del hombro. «El hombro. Siempre lo he hecho». Lo miró de nuevo. Cuello impecable, sin suciedad bajo las uñas. «Está más ocupado de lo que parece». Él arqueó una ceja.
Está dudando de mi ética de trabajo, señorita Campos. Estoy dudando de la fuerza de sus brazos. Jorge rió. Bueno, me aseguraré de flexionarlos la próxima vez que venga. Continuó deteniéndose junto a una pila de barriles, sin usar arrimados contra la pared. Algo llamó su atención, una correa de goma deshilachada medio cubierta de polvo. Se agachó y la sacó. Una sandalia, de tamaño infantil, cubierta de barro desgastada en el talón. Jorge lo vio. Su tono no cambió. Restos de hace años. Un sobrino me visitó una vez. Dejó cosas por todas partes. Sara la sostuvo un segundo más de lo necesario. Luego la deslizó en su bolso sin preguntar. ¿Siempre cierra las puertas con llave?, preguntó casualmente mientras salían. Mala costumbre, dijo Jorge demasiado rápido. La casa de campo estaba a 6 metros del establo, sus contraventanas cerradas herméticamente contra la luz de la tarde. Sara aminoró el paso al acercarse. «Supongo que podría usar su baño», preguntó Jorge. Vaciló. «La casa está hecha un desastre. Las tuberías son temperamentales. Tengo un cobertizo ahí detrás». «No tardaré», dijo pasando junto a él antes de que pudiera protestar. La puerta estaba cerrada, pero la llave estaba en el pomo. No esperaba compañía. Dentro la casa olía débilmente a lejía y café hervido. Los muebles estaban desnudos, el suelo barrido, demasiado limpio. Ni platos en el fregadero, ni fotos en las paredes. Se movió lentamente, escuchando. Allí detrás de una puerta, al final del pasillo apenas audible, llegó un sonido como de tela moviéndose, como alguien intentando no respirar. Sara se acercó. La puerta estaba cerrada, pero no con fuerza. Manipuló el pomo una vez y crujió al abrirse. La habitación al otro lado era la cocina tenue sin usar, y en el rincón más alejado, acurrucado entre la cocina y la nevera, había un niño. No se movió cuando ella entró. No se inmutó. Tenía las rodillas pegadas al pecho, los brazos fuertemente apretados. La ropa le colgaba. Su rostro estaba pálido bajo los moratones y le faltaba un zapato. «Hola», dijo suavemente arrodillándose. «¿Estás herido?». Él levantó la vista, ojos muy abiertos, pero no habló. «Me llamo Sara», añadió. «No, estoy aquí para asustarte. Solo quiero asegurarme de que estás bien». «Estoy trabajando», susurró. «¿Estás trabajando?». El niño asintió, ayudando con los cerdos, aprendiendo para mí, mi granja en el futuro. Sara tragó saliva. «¿Cómo te llamas?». Él vaciló. «Elías». El nombre la golpeó como una respiración contenida demasiado tiempo. Recordó el cartel que vio en el pueblo. El que estaba pegado torcidamente en el poste frente al bar. No lo había mirado de cerca, pero recordaba los ojos, grandes, serios. «Traje algo», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una napolitana de canela que había cogido de la gasolinera esa mañana, aún tibia en su envoltorio de papel. La colocó a su lado con cuidado. Él no la tocó, solo la miró fijamente como si no estuviera seguro de si era real. «Tengo que irme ahora», dijo Sara levantándose lentamente. «Pero volveré, ¿vale?». Elías no respondió, pero justo antes de que ella se deslizara de nuevo por la puerta, lo vio sus dedos moviéndose hacia la napolitana, vacilantes y temblorosos. Fuera Jorge se apoyaba en el porche con los ojos entrecerrados. «¿Encontró el baño?», preguntó. «Finalmente», respondió Sara. No sonrió. Subió a su camioneta y se marchó por el camino de grava, el corazón latiéndole tan fuerte que desdibujaba las líneas del portapapeles en su regazo. El niño tenía un nombre, y alguien había mentido sobre él. Y Sara Campos, que siempre había seguido las reglas, estaba a punto de romper todas y cada una de ellas. La lluvia llegó en chubascos repentinos e inclinados, no una llovizna, no una tormenta, solo ese tipo de humedad persistente que te calaba el cuello y te nublaba la vista, sin importar cuánto te ajustaras el ala de la gorra. Sara estaba al otro lado de la carretera de la granja de Jorge Ramos, con el motor de la camioneta apagado y el abrigo subido hasta la mitad de la garganta. No tenía intención de quedarse. Había salido de la propiedad 2 horas antes, había vuelto hacia el pueblo. Incluso había llegado a mitad de camino de la tienda de suministros, pero algo en su pecho se había retorcido con demasiada fuerza como para ignorarlo. Un tirón silencioso detrás de las costillas.
así que aparcó a distancia detrás de un grupo de árboles castigados por el invierno y esperó. Justo antes del anochecer lo vio. La puerta del establo se abrió de golpe y Jorge salió bajo la lluvia, sus botas chapoteando en el barro. Gritó algo que ella no pudo oír, pero el filo agudo de su voz atravesó incluso el aguacero. Unos segundos después, una pequeña figura emergió arrastrando una lona detrás de él. Elías, descalzo, empapado hasta los huesos, luchaba por extender el plástico sobre el costado de la corralina, el viento arrancándoselo de las manos una y otra vez. Jorge observaba desde debajo del alero con los brazos cruzados, impasible, cuando Elías resbaló en el barro, cayendo con fuerza sobre un codo. Jorge dio un paso adelante, no para ayudar, sino para gritar: «Si mi cerdo se vuelve a poner enfermo, te vas a llevar una paliza». El niño se levantó de un salto como un perro pateado en pleno sueño y siguió trabajando. Sara apretó las manos alrededor del volante, los nudillos blanqueándose. Su aliento empañó el parabrisas. No se movió. Todavía no. Pero algo dentro de ella sí lo hizo. Tomémonos un momento y dinos si escuchaste esta historia desde un teléfono móvil. Deja un comentario diciendo «Sandía». Si fue desde otro dispositivo, escribe «melón». Y ahora continuemos. A la mañana siguiente, Sara paró en la ferretería a las afueras del pueblo para coger un termómetro nuevo y un spray antiséptico, una excusa suficiente para volver. Al salir se detuvo en el tablón de anuncios de la comunidad cerca de la salida. Entre los folletos locales de rastrillos y gatos perdidos, una hoja en particular se estaba curvando por los bordes, manchada por la lluvia y descolorida por el sol. El rostro de un niño la miraba. Ojos grandes, sonrisa torcida, una camiseta de rayas rojas y azules, y debajo, Elías Fuentes, 10 años, desaparecido desde hace 4 meses. Contacto María Fuentes, 91, 261, 492. Se acercó sus dedos rozando el borde del cartel. Elías, el niño de la cocina, el niño detrás de la puerta cerrada. No recordaba haber respirado, ni parpadeado. Solo el sonido de sus llaves al golpear el costado de su ciclo. Cuando se giró y corrió de vuelta a la camioneta. Condujo más rápido de lo habitual. La grava escupiendo bajo sus neumáticos, el campo difuminándose a su paso. Cada bache en el camino golpeaba la imagen de ese cartel más profundamente en sus pensamientos, en su pecho. Había sido entrenada para observar síntomas en animales: pérdida de peso, letargo, respiración irregular. Pero nadie la había entrenado para esto, para un niño que se encogía cuando alguien decía su nombre, para el suelo de una cocina usado como dormitorio, para moratones escondidos bajo mangas demasiado largas para sus brazos. La granja de Jorge reapareció en la cima de una colina, su establo desplomado contra el cielo como si estuviera cansado de fingir. Aparcó más lejos de la casa, esta vez cerca del borde del pasto. El polvo se asentó en el capó de su camioneta mientras bajaba portapapeles en mano. Jorge la encontró a mitad de camino hacia el establo con el teléfono pegado a una oreja. «Ya de vuelta», dijo, levantando una ceja. «Algo mal con la dosis». Ella asintió una vez interpretando el papel. «Me salté un paso en el protocolo de ajuste del pienso. Pensé que era mejor prevenir». Él la despidió con un gesto. «Estoy hablando con los proveedores de pienso». «Adelante». No esperó a que terminara. Se movió rápidamente el establo, tragándosela en su tenue silencio. Los cerdos se movieron, pero no se agitaron. Se deslizó entre ellos como una sombra. Cuando llegó al fondo, viró a la derecha por el pasillo de almacenamiento que conducía detrás de las corralinas. Olía a moho y agua estancada. Allí estaba él, Elías. Estaba sentado en el mismo rincón, el envoltorio de papel de la napolitana aún arrugado a su lado, apenas tocado. Su rostro se levantó cuando ella entró, pero sus ojos permanecieron cautelosos, apagados. Sara se arrodilló a su lado y lentamente sacó el cartel doblado del bolsillo de su abrigo. «Quiero que mires algo», dijo. Él no se movió hasta que ella lo desdobló por completo y lo colocó en el suelo entre ellos. Su respiración se entrecortó antes que sus ojos, y cuando finalmente miró algo se rompió, no ruidosamente, no como un grito o un jadeo. Fue un sonido silencioso y seco como papel viejo rasgándose. Una respiración que no llegó al final. Ella, su voz se quebró. «Me está buscando».
Sara no respondió de inmediato. Solo lo observó mientras la comprensión florecía lenta y dolorosa. «¿No me abandonó?», preguntó de nuevo más bajo esta vez, como si temiera que la respuesta cambiara. Sara lo alcanzó suavemente, rodeando sus huesudos hombros con un brazo. Él no se resistió. Se hundió en ella como alguien que había olvidado cómo ser abrazado. «Te ha estado buscando», dijo ella, en voz baja. Nunca dejó de hacerlo. Los dedos de Elías temblaron mientras agarraban el cartel. Sus lágrimas llegaron rápido, calientes y sin vergüenza, empapando su manga, su pequeño pecho agitándose con cada respiración. Sara esperó sosteniéndolo allí, dejándolo llorar por algo que no sabía que se le permitía extrañar. Cuando sus sollozos disminuyeron, volvió a meter la mano en su abrigo y sacó una pequeña grabadora, la colocó en el suelo y presionó el botón rojo. «Elías», dijo, su voz firme. «Ahora, puedes contarme qué pasó. Cualquier cosa que recuerdes, cualquier cosa que quieras decir». Él asintió sorbiendo la nariz. «Me llamo Elías Fuentes», comenzó su voz temblorosa. «Vivía con mi mamá y Carlos. Él me entregó a Jorge. Dijo que era un trabajo, pero no lo era, no lo es». La miró. «No quería quedarme», susurró. «Pero Jorge dijo que si me escapaba le haría daño a mi mamá». Sara tragó con fuerza. «Ya no estás solo, Elías. Vamos a arreglar esto». Él asintió lentamente, y por primera vez desde que lo conoció, había algo cercano a la esperanza en sus ojos, un destello pequeño pero vivo. El aparcamiento detrás de Piensos Ramos estaba vacío al atardecer, solo hileras de pavimento agrietado, una valla de tela metálica hundida y algunos mechones de hierba creciendo, donde el hormigón se había rendido. Sara esperó en el rincón más alejado, las ventanas empañadas por dentro, las manos aún temblorosas por la grabación en el bolsillo de su abrigo. Había llamado al número, el del cartel. Dijo que se llamaba Sara Campos, que era de los servicios de inspección de la comunidad, que necesitaba hablar con María Fuentes. En privado, María apenas había dicho una palabra. Solo preguntó dónde encontrarse. Ahora, bajo el tenue resplandor del salpicadero, Sara vio a una mujer acercándose con pasos desiguales, parte urgencia, parte miedo. Tenía el pelo húmedo, el abrigo demasiado fino para el frío de la noche. En una mano apretaba algo con fuerza contra su pecho. Sara desbloqueó la puerta del copiloto. María se deslizó en silencio. «No se lo dije», dijo su voz casi invisible. «A Carlos cree que fui a hacer la compra». Sara asintió, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la pequeña grabadora. Sin una palabra la colocó entre ellas y le dio al play. La voz de Elías llegó delgada y rota, pero inconfundiblemente real. María se quedó inmóvil. Sus dedos se aferraron con más fuerza a la foto que había traído consigo, una de Elías de un picnic de verano con ketchup en la mejilla, sonriendo en una silla de plástico roja. El niño de la grabación no sonaba como el de la foto. Sonaba más viejo de alguna manera, más pequeño también. María no lloró de inmediato. Su cuerpo tembló primero, como si algo dentro de ella se hubiera roto demasiado como para sostenerse. Cuando la grabación terminó, miró al frente en silencio durante mucho tiempo. «Pensé», comenzó, pero las palabras le fallaron. Se cubrió la cara con una mano. «Pensé que simplemente me odiaba. Pensé que había hecho algo mal». Sara no interrumpió. «Llamé a todas las puertas», susurró María. «Imprimí carteles. Caminé durante horas hasta que me fallaron las piernas. Seguía llamando mentiroso a Carlos en mi cabeza, pero quería creerle. No quería que fuera esto». Sara se acercó y le tocó suavemente el brazo. «No hiciste nada malo». María la miró. «Sigue vivo». Sara asintió. «Apenas, pero sí». Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas pero furiosas, no de dolor sino de rabia. María apretó los puños con tanta fuerza que los bordes de la foto se arrugaron entre sus nudillos. «Quiero a ese hombre bajo tierra», dijo entre dientes, «y quiero a mi hijo de vuelta». «Entonces vamos a la Guardia Civil», dijo Sara. Los ojos de María ardían. Ahora, en el cuartel de la Guardia Civil, el turno de noche estaba tranquilo. Un agente estaba sentado detrás del cristal, mordisqueando el capuchón de un bolígrafo, mientras miraba un monitor. Cuando Sara y María entraron, levantó la vista sorprendido por la urgencia en sus pasos.
¿Puedo ayudarlas, señoras?, preguntó medio levantándose. Sara respiró hondo. Necesitamos presentar una denuncia. Una grave implica a un niño desaparecido y posible maltrato. El agente arqueó una ceja. Últimamente tenemos mucha gente quejándose de mascotas perdidas, pero si esto es otro... Sara colocó la grabadora en el mostrador. Dele al play. Él frunció el ceño. Vaciló, luego lo hizo. La sala quedó en silencio mientras la voz de Elías la llenaba. Cuando la cinta terminó, el bolígrafo del agente yacía olvidado en el suelo. «Esperen aquí», dijo su voz, repentinamente enérgica. Desapareció por una puerta lateral. En 10 minutos, un cabo salió con una libreta y determinación en su andar. Detrás de él otros 2 lo seguían, uno ya contactando por radio con la central. María respondió a todas las preguntas. Dio nombres, direcciones y cronologías. Su voz se quebró pero no vaciló. Sara añadió detalles. La puerta cerrada, los moratones, el estado físico del niño y el comportamiento de Jorge. No omitió nada. Para cuando terminaron, el ambiente en el cuartel había cambiado. Todos se movían más rápido, más concentrados. «Coordinaremos con servicios sociales de protección de menores, pero no esperaremos», les dijo el cabo. «Si ese niño pasa una noche más en ese lugar, seremos nosotros los que acabemos en el juzgado. No podemos dejar que Jorge se entere de esto», advirtió Sara. «Es astuto, frío. Si sospecha algo, huirá o algo peor». El agente asintió. «Actuaremos antes del amanecer». María se quedó inmóvil, una mano en el mostrador. «¿Puedo ir con ustedes?». El cabo vaciló. «Eso no es lo habitual». «No estoy pidiendo lo habitual», dijo ella. «Es mi hijo el que está allí». Tras una larga pausa cedió. «Usted se queda en el vehículo. En cuanto aseguremos la escena lo sabrá». Fuera, la lluvia se había convertido en una ligera llovizna. Las calles brillaban salpicadas de reflejos de gasolineras y luces de freno desvaídas. Sara acompañó a María de vuelta al coche. «Intenta dormir algo», dijo Sara suavemente. «Será una mañana larga». «No he dormido en días», respondió María mirando al frente. «Estaré bien». Estuvieron en silencio un momento, del tipo que no necesitaba palabras, y en algún lugar no lejos de donde estaban, un niño llamado Elías yacía en un suelo de paja, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. El cielo aún no había pasado de la noche a la mañana, pero el convoy de la Guardia Civil avanzó como una ola silenciosa. Faros apagados, radios silenciadas, neumáticos silbando contra la carretera mojada. El pueblo aún dormía tras ventanas empañadas y cortinas echadas, pero en la granja de Jorge Ramos algo esperaba. María estaba sentada en el asiento trasero del tercer vehículo, apretada en la esquina como si intentara no existir. Sus manos agarraban el dobladillo de su jersey, retorciéndolo en nudos lentos y repetitivos. El silencio en la cabina era denso, del tipo que hacía que cada respiración se sintiera intrusiva. En el asiento del copiloto, Sara no había hablado desde que salieron del cuartel. Apretó la mandíbula cada vez que cogían un bache. No miraba a María. No miraba por la ventana. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte. El coche de cabeza redujo la velocidad. Las luces parpadearon una vez, luego se encendieron por completo, rojas, azules, blancas. La noche se rompió. Jorge ya estaba en su porche cuando llegó el primer coche patrulla. Entrecerró los ojos contra los haces de luz, una mano levantada para bloquear el resplandor. Su expresión oscilaba entre la molestia y la incredulidad. «¿Qué demonios?», gritó dando un paso adelante. «Jorge Ramos», anunció un agente por un altavoz. «Somos la Guardia Civil. Baje del porche y mantenga las manos visibles». Jorge no se movió. 2 agentes se acercaron firmes y rápidos. «¿Tienen una orden?», ladró. «Tenemos causa probable y una declaración jurada», respondió el agente. «Retroceda ahora. No estoy escondiendo drogas, esto es una maldita granja de cerdos. Y hay un niño en su casa», espetó el agente. «Uno que nunca denunció, uno que no debería estar aquí». Jorge vaciló lo suficiente como para detener corazones. Luego abrió la boca para discutir, pero un segundo agente ya lo estaba empujando, haciendo señas a otros para que lo siguieran. No, pueden simplemente», comenzó Jorge, pero las esposas hicieron clic detrás de su espalda como un signo de puntuación.
Sara bajó primero del vehículo, sus botas crujiendo sobre la grava mojada. Su respiración era rápida, pero la controló. Sabía a dónde ir. Rodeó el establo ignorando los gruñidos de los cerdos que despertaban y se dirigió directamente a la parte trasera. La puerta de la corralina crujió. La paja crujió. Un haz de linterna barrió bajo y lento el suelo. Allí estaba él. Elías yacía acurrucado en la misma estera raída, los brazos alrededor de una toalla que parecía más un trapo deshecho que consuelo. Su rostro estaba flácido por el agotamiento. Su pecho subiendo en suaves e irregulares tirones, los moratones se habían desvanecido ahora, pero seguían allí como huellas dactilares olvidadas. La luz le dio en la cara. Se encogió. Se sentó rápido con los ojos muy abiertos y desorbitados, pero entonces, Elías, la voz de María se quebró detrás de la gente, mientras ella tropezaba hacia adelante sin aliento. «Soy yo, mamá». Él se congeló, como si algo dentro de él se detuviera para asegurarse de que no era un truco. Entonces la toalla se deslizó de sus manos. Dejó escapar un sonido que no tenía forma. Parte llanto, parte grito, parte dolor animal, y se lanzó hacia ella. «¡Mamá!». Su voz destrozó la noche como cristal. María cayó de rodillas en la paja con los brazos abiertos, y él chocó contra ellos con todo el peso de un niño que había soportado demasiado, solo. Se quedaron allí, madre e hijo enredados en el suelo del establo, abrazados tan fuerte que era difícil decir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Elías se aferró a ella como si pudiera desaparecer de nuevo. Si la soltaba, María lo meció susurrando una y otra vez: «Estoy aquí, te tengo». Uno de los agentes se dio la vuelta parpadeando. Rápidamente, Sara estaba justo fuera del umbral, la mano sobre la boca, los ojos brillantes. Una sola lágrima se liberó y se deslizó por su mejilla, trazando un sendero silencioso a través de la suciedad adherida a su piel. Nadie habló. El establo estaba en silencio, pero en esa quietud algo cambió. Una atadura tensa durante meses. Finalmente había encontrado su ancla. Jorge no dijo una palabra en la parte trasera del coche patrulla, ni cuando las puertas se cerraron de golpe, ni cuando le leyeron sus derechos. Sus ojos miraban al frente vacíos como si no entendiera el ruido a su alrededor. Ya no era el centro, solo era el hombre esposado. Más tarde, mientras el amanecer empujaba una luz pálida a través de las nubes bajas, Sara observó cómo las puertas de la ambulancia se cerraban suavemente detrás de Elías. Estaba envuelto en una manta, 2 tallas más grande, pero no había soltado la mano de María en todo el tiempo. Los vio alejarse de pie junto a su camioneta, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Un agente se acercó, asintiendo una vez, en silenciosa gratitud. «No vemos finales así muy a menudo», dijo Sara. No respondió. No tenía por qué hacerlo. El traqueteo de las fichas de póker resonaba a través de la neblina de humo de cigarrillos en el reservado del bar Manolo. Carlos estaba encorvado al final de la mesa, medio borracho, y hecho un manojo de nervios, acunando su última mano perdedora, como si contuviera una disculpa. «Sube o retírate, Fuentes», espetó el croupier sin malicia. Carlos alcanzó su whisky en su lugar. Una puerta se abrió de golpe. Botas pesadas sobre el linóleo. Una voz firme cortante. «Carlos Fuentes». Levantó la vista parpadeando lentamente. Los hombres alrededor de la mesa se congelaron a mitad de la mano. 2 guardias civiles estaban en el umbral. Uno ya tenía las esposas desenganchadas del cinturón. Carlos abrió la boca. La cerró. «¿Por qué?», logró decir finalmente, su voz débil y agria. «Trata de menores, estafa. Puede preguntarle a su abogado sobre el resto». Carlos rió. Una risa corta y aguda, pero nadie rió con él. El juzgado olía a papel, madera vieja y nervios. Se tardó 3 semanas en armar el caso completo, pero el juicio en sí fue rápido. Las pruebas contra Jorge y Carlos, fotografías, grabaciones, informes médicos y testimonios cayeron con el peso del acero. Jorge fue el primero. Se sentó en silencio durante sus audiencias, mirando a la nada, parpadeando. Solo cuando se le indicaba, su abogado intentó minimizar el abuso, sugirió confusión, exceso de trabajo, incluso inestabilidad psicológica. Pero el jurado no se conmovió. Un médico testificó que los niveles de desnutrición de Elías
se alineaban con los de niños de zonas de hambruna prolongada. Las fotos de sus moratones se mostraron en un proyector lo suficientemente grande como para que incluso los miembros del jurado del fondo se apartaran. La defensa de Carlos fue más débil. Su abogado argumentó: manipulación, desesperación financiera y mal juicio. Pero la grabación de la voz de Elías temblando mientras nombraba a ambos hombres ahogó toda excusa. Elías se sentó junto a María en el banquillo de los testigos. Estaba más limpio ahora, alimentado, pero sus manos aún temblaban, y seguía mirando por encima del hombro entre cada pregunta. Cuando le preguntaron qué recordaba, habló lentamente, agarrando la mano de María. Carlos me dijo que si alguna vez hacía ruido no volvería a ver a mi mamá. Jorge me dijo lo mismo. ¿Les creíste? Elías asintió. Pensé que había hecho algo mal. La sala enmudeció. Cuando llegó el veredicto fue unánime. Carlos Fuentes, culpable de trata de menores, estafa y negligencia grave. Jorge Ramos, culpable de explotación laboral infantil, agresión con agravantes y tortura psicológica. Ambos fueron condenados a 25 años sin libertad condicional. Además, el tribunal ordenó que se depositara 1 millón de euros en concepto de daños y perjuicios en un fideicomiso para Elías, dinero que ninguno de los dos hombres llegaría a tener personalmente, pero al que Elías podría acceder al cumplir los 18 años. Ningún aplauso siguió a la sentencia, ni jadeos, solo respiración tranquila y el leve susurro de la gente, levantándose a la vez. María hizo su declaración más tarde, esa tarde fuera del juzgado. No habló de Carlos directamente, no al principio. En cambio, agradeció a la gente que la había atendido en el cuartel, agradeció a los trabajadores sociales que llegaron de madrugada, agradeció a Sara Campos, que estaba a su lado con una blusa sencilla y vaqueros sin maquillaje, sin necesidad de maquillaje. Cuando los reporteros la presionaron para que comentara sobre Carlos, la expresión de María no cambió, pero sus palabras se afilaron. Hay dos tipos de maldad, dijo, la que se esconde detrás de los establos y la que cena contigo durante años. Carlos intentó acercarse a ella una vez, en el pasillo fuera de la sala del tribunal esposado conducido por guardias. La llamó por su nombre: María, por favor. Ella no dejó de caminar, no miró hacia atrás. Al anochecer la historia se había extendido. Los canales locales emitieron las imágenes bajo palabras como traición, rescate y milagro. Fotos de Jorge y Carlos lado a lado, sus fichas policiales borrosas, con el leve parpadeo de las luces del tribunal. Una toma mostraba a Sara de pie fuera del establo, mientras subían a Elías a la ambulancia, su rostro atrapado en una especie de devastación silenciosa. El pueblo, antes inconsciente, ahora no podía apartar la mirada. Los dependientes de las tiendas de comestibles susurraban sobre el juicio. Los cafés repetían el bucle de noticias, y en el silencio que siguió a los titulares, dos nombres surgieron: María Fuentes, Sara Campos. No víctimas, no mártires, solo mujeres que se negaron a dejar que el silencio ganara. El apartamento era pequeño, solo 2 habitaciones, y una cocina que zumbaba cuando el frigorífico se ponía en marcha, pero estaba limpio, cálido, y lo más importante, tranquilo. La ciudad abajo se movía a su ritmo habitual. Bocinas, trenes distantes, el ladrido ocasional de un perro rebotando entre callejones. Pero desde su ventana del tercer piso, María y Elías vivían a un tempo diferente, más lento, más suave, reconstruyendo. Elías estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo dibujando. Los lápices de cera rodaban perezosamente a un lado, mientras él se inclinaba para colorear el sol con un naranja que parecía más fuego que luz. Una pequeña casa de campo estaba en la esquina de la página, sin vallas, sin corralinas. Un niño saludaba desde su porche. ¿Son cerdos?, preguntó María doblando la ropa en el sofá detrás de él. Él asintió, pero no de los malos. Estos juegan al pilla-pilla. Ella sonrió, no al dibujo, sino a la forma en que lo dijo, sin vacilación, sin miedo. María había empezado a trabajar de nuevo a tiempo parcial en un taller de costura escondido entre una panadería y una librería. Las horas eran suaves. Las mujeres allí eran mayores, de voz suave, y nunca pedían más de lo que ella podía dar.
le dejaban espacio para existir. Algunas tardes llegaba a casa y encontraba a Elías en la ventana, no mirando el tráfico sino las nubes, contándolas, nombrándolas, aprendiendo las formas de nuevo. Un domingo por la mañana, mientras volvían a casa del mercado, con una bolsa de papel con manzanas y una barra de pan, María se detuvo al borde de la acera. La camioneta de Sara se detuvo lentamente junto al bordillo. «Traje ese libro del que te hablé», dijo Sara bajando, «el que tiene ilustraciones de los niños del centro de acogida en Asturias». Elías la miró con timidez, luego ofreció algo que antes era impensable. Sonrió, una sonrisa pequeña, torcida y fugaz, pero estaba allí. Cogió el libro, luego se retiró escaleras arriba, dejando que la puerta se cerrara con un suave clic. María se quedó. «Ya duerme toda la noche», dijo Sara. Asintió. Se le veía mejor, menos encogido. Estuvieron en silencio, el tipo de silencio que solo pueden compartir mujeres que han presenciado demasiado. María se volvió hacia su amiga, su voz firme pero cargada. «No nos quedamos». Sara parpadeó. «¿Qué? Me lo llevo más adentro de la ciudad. Un sitio nuevo, un colegio nuevo sin recordatorios. No tienes que irte». «Sí tengo que hacerlo». La mirada de María no vaciló. Cada vez que oye la palabra establo, se congela. Cada vez que ve a un hombre con botas de trabajo me tira de la manga. No puedo deshacer lo que se hizo, pero puedo elegir lo que lo rodee a continuación. Sara no discutió. Simplemente le puso una mano en el hombro a María. «¿Prometes que seguiremos en contacto? Siempre te estaremos agradecidos toda la vida». Y a Elías le encantaría enseñarte su nuevo dibujo. La mudanza llegó discretamente sin anuncios. Nadie en el pueblo supo a dónde fueron, María y Elías. La dependienta de la panadería los echó de menos. La secretaria del colegio notó el expediente del alumno, sin reclamar aún en la esquina de su escritorio. Pero para María, la ciudad significaba anonimato, una oportunidad de caminar por las calles sin segundas miradas. Para Elías significaba un colegio donde nadie preguntaba qué había pasado, donde el pasado no lo seguía con cada timbre del recreo. En su nuevo apartamento, Elías pegó sus dibujos en la nevera, más granjas, más sol, menos sombras. Sara, mientras tanto, asumió más de lo que esperaba. La atención mediática tras el juicio había llevado su nombre a lugares que nunca quiso, pero que no pudo ignorar. Fue ascendida a directora de la Unidad Regional de Sanidad Animal. Su rostro aparecía ahora en boletines y comunicados del departamento. Pero el título no era lo importante. Lo que importaba era el despacho de esquina que pidió convertir en una segunda función, un centro de aprendizaje, una habitación con material de arte, libros, sillas cómodas y luz suave, hecha para niños como Elías la llamó la sala tranquila. Una tarde, mientras colgaba un nuevo boletín sobre servicios comunitarios, miró la pared frente a su escritorio. Un solo marco colgaba allí. Dentro un cartel de niño desaparecido. El papel se había descolorido ligeramente. El daño por agua había emborronado el borde inferior. Pero el rostro de Elías, esa sonrisa tentativa, el jersey demasiado grande, seguía mirando hacia afuera. Debajo, la línea de contacto María Fuentes. 91 261 4892 nunca lo quitó. Le recordaba lo que importaba. Le recordaba que algunas madres no dejan de buscar y algunas mujeres no dejan de luchar, incluso después de que las puertas del establo se abran a patadas, incluso después de que las cámaras se vayan. Especialmente entonces, la historia de Elías puede haber encontrado su final, pero niños como él todavía existen en silencio, con miedo, esperando que alguien escuche el llanto silencioso detrás de sus ojos. No todos estamos llamados a ser héroes, pero a veces solo se necesita una mirada, una pregunta o un acto silencioso de valentía para cambiar una vida para siempre. ¿Alguna vez has visto a un niño que parecía perdido, retraído o asustado y no supiste qué hacer? Si un momento así apareciera ante ti, ¿pasarías de largo o te detendrías a preguntar, ¿estás bien? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú? Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta historia. Si ya es verano donde estás, lleva un paraguas o un sombrero cuando salgas los rayos. UV son muy dañinos para la piel y si ya es de noche acuéstate temprano.
y descansa la vista. Te deseamos dulces sueños. Nos vemos en los próximos vídeos.